¿Qué pasa cuando el jugador más inteligente del campo decide que el juego ha terminado? ¿Qué ocurre cuando el cerebro que dictaba el tempo de los mejores equipos del mundo, el hombre que era un entrenador en el césped, finalmente cuelga las botas? Para la mayoría es el final. Para Xabi Alonso fue solo el final del prólogo. Su carrera como futbolista fue una obra de arte. Un campeón del mundo, 2 veces campeón de Europa con España, ganador de la Champions con el Liverpool y con el Real Madrid. Un mediocentro que era la extensión de sus entrenadores en el campo. Tuvo a los mejores maestros que el dinero puede pagar. Rafa Benítez le enseñó táctica y rigor. Mourinho le inyectó el veneno competitivo. Ancelotti le mostró la gestión de la calma. Y Pep Guardiola le dio la lección final sobre la obsesión por el espacio y la posición. Xabi Alonso no solo jugaba al fútbol, lo diseccionaba. Hoy, en Narrando el Fútbol, no vamos a hablar del pase de Tolosa o del gol en Estambul. Vamos a narrar la historia de una transformación. El viaje de un maestro que, en un silencio casi absoluto, se estaba preparando para su verdadera obra maestra. Esta es la historia de cómo Xabi Alonso, el arquitecto, pasó de la pizarra de su mente a la pizarra del banquillo, y en un tiempo récord ha puesto al fútbol europeo de rodillas con un milagro que nadie vio venir. Cuando Alonso se retiró en 2017, evitó los focos. No fue a un plató de televisión. No tomó un atajo para dirigir a un equipo de élite. Hizo lo que siempre hizo: estudiar. Con una humildad impropia de una leyenda de su calibre, regresó a la base. Su primer laboratorio fue la cantera del Real Madrid, el Infantil A. Un año allí aprendiendo a enseñar, a formar, pero él necesitaba un reto real, un lugar donde su identidad pudiera crecer sin la presión de los gigantes, y lo encontró en su casa, en San Sebastián. El 2019, Xabi Alonso se hizo cargo de la Real Sociedad B, el Sanse. Este no es un detalle menor. Era la tercera división del fútbol español, un lugar de barro, campos difíciles y jóvenes con sueños. Aquí Alonso no solo aplicó sus conocimientos, los puso a prueba. Y en su segunda temporada logró lo impensable, el ascenso del Sanse a la segunda división española. Un hito histórico que no se conseguía en casi 60 años. Pero más importante que el ascenso, fue el descenso del año siguiente. El equipo volvió a caer a tercera, y Xabi Alonso no huyó. Se quedó. Aprendió de la derrota, completó el ciclo y se marchó en silencio, con la lección aprendida. Estaba listo. El mundo del fútbol esperaba. Rechazó ofertas. Esperaba el proyecto correcto, no el nombre más grande. Y el 5 de octubre de 2022 sonó el teléfono. La llamada no venía de un palacio, venía de un hospital. El Bayer Leverkusen, un club con talento pero con el alma rota, estaba en puestos de descenso en la Bundesliga. Penúltimos. Era una trampa mortal, un matacarreras para un entrenador novato. Alonso aceptó el reto. Lo que pasó esa primera temporada fue un aviso. Cogió al equipo moribundo y no solo lo salvó del descenso, lo clasificó para Europa, llegando hasta las semifinales de la Europa League, donde cayó precisamente contra la Roma de su maestro José Mourinho. Pero lo que estaba construyendo era evidente. Implantó su sello. Una defensa de 3 centrales flexible, una presión asfixiante y una salida de balón limpia, vertical. Estaba fusionando la paciencia de Ancelotti con la estructura de Guardiola y la verticalidad de Mourinho. Y entonces llegó la temporada 2023-2024. El mundo no estaba preparado para lo que iba a suceder. El Bayer Leverkusen, el club conocido en Alemania con el apodo cruel de Neverkusen, el eterno segundón, el equipo que siempre fallaba al final, iba a protagonizar el milagro más grande del fútbol moderno. Alonso no solo ganó la Bundesliga. Eso sería simplificarlo. Alonso destruyó la tiranía de 11 años consecutivos del Bayern de Múnich. Y no lo hizo de cualquier manera. Lo hizo con un fútbol que era, a la vez, estético y letal. El equipo jugaba de memoria. Fichajes que parecían modestos se convirtieron en superestrellas. Grimaldo, un lateral con alma de 10. Granit Xhaka, el general que Alonso era en el campo. Y Florian Wirtz, el genio liberado. El Bayer Leverkusen se convirtió en una máquina perfecta. Semana tras semana el mundo esperaba la caída. Y no caían. Empataban en el minuto 90. Remontaban en el 95. El factor Xabi no era solo táctica, era fe. Se convirtieron en Die Unbesiegbaren. Los invencibles. Ganaron la Bundesliga sin perder un solo partido. Un hito que jamás se había logrado en la historia de la liga alemana. Pero no se detuvieron. Llegaron a la final de la Copa de Alemania. Y la ganaron. Y llegaron a la final de la Europa League. 51 partidos. 51 partidos sin conocer la derrota.
Una racha que rompía todos los récords históricos de las grandes ligas europeas. La perfección absoluta. Y entonces, en el partido 52, en la final de Dublín contra la Atalanta, perdieron, cayeron. Y quizás esa derrota fue su lección final como entrenador, porque en la victoria Xavi fue un señor, pero en su primera gran derrota lo fue aún más. Aceptó el golpe, felicitó al rival y protegió a sus jugadores. El milagro de la temporada invicta total se había esfumado, pero la leyenda ya estaba escrita. Había transformado a Neverkusen en Immortalkusen. En el verano, cuando los banquillos más grandes del mundo quedaron libres, Liverpool y Bayern Múnich, los dos equipos de su corazón, llamaron a su puerta. Y Xabi Alonso, en un movimiento que demuestra su inteligencia, dijo no. Rechazó la gloria inmediata para consolidar su proyecto. Porque él no tiene prisa. Él no está construyendo una carrera. Está construyendo un legado. La historia de Xabi Alonso como entrenador es la historia de la paciencia, la inteligencia y la identidad. Es la prueba de que el camino humilde es el más sólido. El mundo del fútbol ya no se pregunta si Xabi Alonso será uno de los grandes. Ahora solo nos preguntamos cuántos años dominará el fútbol europeo. El alumno más brillante se ha convertido oficialmente en el maestro. Pero, ¿qué es lo que más te impresiona de la carrera de Alonso? ¿Es su fútbol, su paciencia o su decisión de rechazar a los gigantes? ¿Estamos viendo el nacimiento del próximo gran dominador de los banquillos? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete a Narrando el Fútbol para más historias de las leyendas que escriben este deporte.